buenos días a todos y todas. Señora Secretaria de Estado de Defensa, excelentísimos señores tenientes generales, almirantes generales, excelentísimos señores embajadores y embajadoras, ilustrísimos señores representantes del cuerpo diplomático acreditado ante el Reino de España, señores representantes de las dos empresas que patrocinan el desayuno informativo, señor moderador, señoras, señores. Como es habitual en todos estos actos, mis primeras palabras quiero que sean para agradecer a todos ustedes su asistencia en esta mañana, después de puente francamente lluviosa, y el tráfico ha impedido realmente que empecemos a una hora muy cercana a las 9. Quiero agradecer también a la Secretaria de Estado de Defensa el honor que nos hace de participar en este desayuno informativo. Y agradecer también a las dos empresas patrocinadoras, tanto Hisdesat como INTA, su aportación, su ayuda, su colaboración, que es absolutamente estimable. Desde hace bastantes años yo vengo insistiendo a los SEGENPOL, a los secretarios generales de Política de Defensa, la necesidad de profundizar en la cultura de la defensa y proyectar la cultura de la defensa en la sociedad española. Ha sido un acontecimiento desgraciado, como ha sido y es la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, la que ha supuesto un revulsivo en la sociedad para comprender que los gastos, la inversión en defensa es absolutamente necesaria. El 2% fue fijado en una convención de la OTAN en el año 2014 en Gales, el 2% del Producto Interior Bruto. Pero como dijo el secretario general de la OTAN aquí en Madrid, en la asamblea parlamentaria que ha habido recientemente, ese 2% no es un techo, es un umbral. Umbral para que el camino de la defensa, la inversión en defensa, prospere. La inversión en defensa muchas veces dicen, pues bueno, vamos a ver, la sociedad española dice, pero si tenemos un déficit enorme en sanidad, ¿cómo vamos a gastar en defensa? Efectivamente, existe el déficit en sanidad. Tenemos una crisis muy importante en sanidad, porque ha habido recortes en sanidad. Pero el hecho de que se invierta en defensa, que es justo y necesario, no quita para que realmente se produzca la inversión en defensa. Invertir en la industria de la defensa, invertir en defensa, supone innovación, desarrollo, investigación, creación de empleo. Pero también esa innovación, ese desarrollo, esa investigación no queda solamente en el sector militar, en el sector de la defensa. Se traslada esa investigación, innovación y desarrollo al sector civil. Y son muchas las empresas civiles que se han desarrollado gracias a que ha habido previamente una investigación en el campo de la defensa. Tenemos unas Fuerzas Armadas que son ejemplo para la sociedad. Un ejemplo que hace que hoy día las Fuerzas Armadas sean consideradas la institución de más prestigio de España. La solidaridad, la presencia cuando se hace exigible absolutamente en momentos
complicados, en desastres y demás males de la naturaleza. Pero también la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en las múltiples misiones de la paz, insisto, de la paz, porque la defensa debe buscar la paz. Y como esa paz la procura nuestra defensa en múltiples, repito, misiones extranjeras, como se está viendo y contemplando ahora en Ucrania. No quiero extenderme más porque la Secretaría de Estado tiene una serie de compromisos y le corresponde ahora hablar al almirante Santiago Bolívar Piñeiro, presidente de ISDESAT. Almirante, cuando quieras. Muchas gracias, presidente. Excelentísima señora secretaria de Estado de Defensa, señor presidente del Club Diálogos por la Democracia, excelentísimos almirantes y generales, señoras y señores. Muy buenos días a todos los presentes y a quienes nos siguen a distancia. Y muchas gracias, presidente, por darme la voz representando a ISDESAT ante tan respetable audiencia a la que agradezco su asistencia presencial y telemática. Y mi enhorabuena por su oportuna idea y adecuada ejecución, como ya dije en otras ocasiones en este mismo foro. Y digo oportuna idea porque hay que acertar en los momentos críticos y se hace necesario hablar del presente y del futuro para acertar en las decisiones sobre ese futuro. Y eso es lo que haremos hoy, hablar. Pero estamos en un momento crítico realmente. Si metemos en una coctelera las rivalidades entre los principales actores actuales del mundo, Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, sin interrogante, las enormes diferencias económicas y de desarrollo entre el norte y sur, principalmente entre Europa y África, el terrorismo internacional, la falta de materias primas que conllevará posibles crisis en las fronteras marítimas debido a que las nuevas tecnologías permiten la extracción de materiales en muchos fondos marinos hoy imposibles. La importancia geoestratégica y económica del espacio y la lucha por su control y explotación, el dominio operacional del ciberespacio, el cambio social de la digitalización, la guerra de Ucrania y su repercusión en la opinión pública europea y, desde luego, española, que empieza a entender la necesidad del incremento del gasto en defensa y seguridad, haciendo propio el si vis pacem para bellum y el conocimiento y convencimiento del acierto de Clausewitz al decir que la guerra es la consecución la continuación de la política por otros medios. La incertidumbre y la crisis económica, la posibilidad de la vuelta a bloques enfrentados. Y si probamos el resultado de este cóctel, a mí, desde luego, me daría un poco de sabor a momento crítico, a oportunidad histórica de decidir, pero en este caso de decidir bien, porque en los momentos críticos no se pueden errar las decisiones. Por cierto, España está en medio de algunos de estos factores de riesgo, por lo que nos es muy recomendable buscar las necesarias autosuficiencias y potenciarlas de las organizaciones a las que pertenecemos, principalmente Unión Europea y OTAN, actuando en todos los ámbitos. Y el ámbito de la defensa y seguridad es uno de los fundamentales por su enorme aportación de I+D+I. En el español representa casi entre el 13 y el 15%, y que será verdadero motor en la recuperación económica del futuro y por la autosuficiencia que consigue en la vital área geoestratégica de la defensa y seguridad. Por todo ello, el aumento del presupuesto en defensa es, sin lugar a dudas, un gran acierto. Parece claro que la convergencia europea en el ámbito de la industria y la tecnología es inevitable para llegar a ser un importante poder entre China y Estados Unidos. También que la defensa europea ya no puede ser delegada a los Estados Unidos. Esto nos lleva al fortalecimiento de la colaboración intereuropea, a la creación de conglomerados industriales y a la integración de capacidades tecnológicas y científicas. Las empresas se integrarán en esos conglomerados con sus fortalezas, no con sus debilidades. El aumento inversor en defensa en estos momentos ayudará a crear y aumentar esas fortalezas, posicionando mejor a nuestras empresas en ese futuro europeo. Después de muchos años de demandar un mayor gasto en defensa y una estabilidad presupuestaria, quien puede hacerlo, que es el Gobierno de España, ha decidido, y ha decidido bien, lo ha hecho. El Ministerio de Defensa sabe qué capacidades necesita,
Ahora le toca a las empresas decidir cuáles van a ser sus fortalezas y qué cambios tienen que hacer para alcanzar el máximo nivel en ellas. Único camino para poder satisfacer las capacidades demandadas por defensa y ser competitivos a nivel europeo y mundial. El combate es muy demandante. Hay que detectar, identificar, controlar y combatir si es necesario. Va la vida en ello y no se puede fallar en ninguno de los verbos. Y en línea con todo esto, ¿qué ha hecho ISDESAT en relación con el esfuerzo inversor en la base industrial y tecnológica de defensa? La colaboración pública-privada entre Defensa e ISDESAT se puede definir como 20 años de éxitos, cubriendo necesidades operativas, abaratando costos al comercializar entre el 30 y el 50% de esas capacidades en el mercado, contribuyendo al desarrollo tecnológico de la industria de defensa del sector espacial. El esfuerzo inversor entre el 2001 y el 2019 fue de 2.000 millones de euros, lo que unido a que a los contratistas internacionales se le exige que el 100% de la inversión retorne a la industria nacional, el empuje continuado ha sido muy importante. La inversión total prevista entre el 20 y el 40 será de 4.000 millones de euros, sobre 200 millones de euros anuales. La capacitación que esto ha supuesto y sigue suponiendo es que en los primeros satélites la participación directa fue del 21% y en la nueva generación ha subido al 45%. Y ya en el PAZ-2 se prevé un 60%. Todos estos programas de espacio tienen un componente altísimo de I+D+I, que generan verdaderas fortalezas, alta cualificación. El ejemplo más claro para ISDESAT y en todas sus actividades es la antena activa de REA de banda X, completamente definida por software, con apuntamiento y reconfiguración de haces de forma electrónica. Las antenas de REA de banda X de la nueva generación de satélites, tanto en transmisión como en recepción, son las más avanzadas de Europa. Pero el I+D nunca es fruto de un día. Las primeras inversiones en esta tecnología de antenas activas se hicieron en el 92, desde el INTA, con la antena Gobi. Posteriormente se desarrolló la antena IRMA, que vuela en el Spainsat ahora mismo. Y 30 años después se está desarrollando la DRA del Spainsat nueva generación, que estamos desarrollando en colaboración con la ESA en el programa PACIS-3, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del CEDETI. También destaco que las empresas que están desarrollando estas antenas están en todo el territorio nacional. Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco, Cantabria, Navarra, Andalucía, Canarias, repartiendo la riqueza y el empleo en todo el territorio. Y hablé antes de adecuada ejecución, porque hoy, para hablarnos sobre el esfuerzo inversor en la base industrial y tecnológica de la defensa, está aquí precisamente quien ha sido fundamental en la consecución de ese esfuerzo y quien, desde luego, lidera su distribución y control para alcanzar las capacidades demandadas por el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Nuestra secretaria de Estado, excelentísima señora doña Amparo Valcárcel García, licenciada en Historia por la Universidad de Oviedo, catedrática de Geografía e Historia, con una enorme experiencia en la enseñanza, en el control de personal, en la alta gestión del Estado y en el Ministerio de Defensa, es ahora mismo responsable de la gestión de las políticas de armamento y material, investigación, desarrollo e innovación industrial, económica, de infraestructura medioambiental y de los sistemas tecnológicos y seguridad de la información en el ámbito de la defensa. Es decir, de lo que estamos hablando. Muchas gracias, secretaria, por estar hoy aquí informándonos, diciéndonos y animándonos en la consecución de los fines del Ministerio de Defensa y de la industria española de defensa. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias a la presentación que ha realizado tanto el presidente de Club Diálogos para la Democracia como el almirante Bolívar, presidente de ISDESAT. También quiero, por supuesto, saludar a todas las autoridades civiles y militares que nos acompañan y muy especialmente a quienes tienen amplias competencias en lo que voy a señalar, como es el director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa y el director del INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica de
el Ministerio de Defensa. A todos ustedes, bienvenidos a este desayuno. Tengo la convicción de que en estos momentos de gran incertidumbre, los foros destinados a compartir ideas y propuestas son muy importantes, máxime cuando aunan a representantes tanto de la Administración como de la sociedad civil. Déjenme también que les felicite al Club Diálogos para la Democracia por dedicar esta edición al esfuerzo inversor en la base industrial y tecnológica de la defensa, que ciertamente es fruto de la coyuntura geopolítica que afrontamos, pero también tenemos que decir que por otras realidades ha pasado a tener la máxima importancia. La defensa es lo que posibilita una sociedad libre y próspera y se encuentra en la base de nuestro bienestar como una democracia avanzada que somos. Bienestar económico, social y, por supuesto, también apoya la cohesión territorial de España. Pese a ello, demasiadas veces no se ha priorizado. Resulta, por lo tanto, muy oportuno en un momento en el que asistimos a cambios en nuestro entorno geoestratégico, por cierto, cambios que eran impensables hasta hace muy poco tiempo. Y ante estos cambios hay que responder, y hay que responder dotándonos de instrumentos de seguridad y defensa adecuados, sobre todo porque ha cambiado el nivel de riesgo y amenazas que sufren las democracias occidentales y, por supuesto, también España. Este cambio de ciclo estratégico se caracteriza por ir acompañado de unas circunstancias económicas muy diferentes que hacen de nuestros países que sean mucho más vulnerables y que tengan que afrontar esas vulnerabilidades desde una óptica tanto presupuestaria, pero es una óptica presupuestaria no solo en aspectos, por supuesto, que tienen que ver con el estado del bienestar, sino también desde la óptica de la seguridad y la defensa. Aunque nuestras sociedades se enfrentan a incertidumbres en lo económico, España tiene fortalezas que son muy importantes y esas fortalezas me van a permitir que las ponga sobre la mesa porque tienen mucho que ver con las decisiones que estamos tomando. España es el país con menos inflación de la Unión Europea. Hoy la inflación es en noviembre, la inflación es del 6,8% y la economía española crece en un 3,8%. Presenta, además, España la mayor reducción del desempleo de la Unión Europea, pero sobre todo hay datos que son enormemente positivos. La afiliación a la seguridad social está en las cifras más altas de nuestra historia. La prima de riesgo está en mínimos y España gana en competitividad. Citando fuentes internacionales de reconocido prestigio, España, su economía, su sociedad, tiene enormes fortalezas. Así nos lo ha recordado a los españoles desde The Economist hasta el New York Times. Por cierto, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento del PIB español para 2022 del 4,7%. Por lo tanto, afirmar que la inversión en defensa es hoy uno de los grandes factores estratégicos que tenemos que gestionar, desde luego no es exagerado, tanto por los efectos que tiene en el concierto de las naciones, y nosotros nos debemos a nuestros socios europeos, nuestros socios en la Unión Europea, pero también nos debemos a nuestros compromisos con la OTAN. Y, desde luego, estos presupuestos en defensa también tienen que tener un impacto positivo en la lucha contra la crisis provocada, entre otras circunstancias, por la guerra ilegal e injusta y cruel que Putin ha desencadenado en Ucrania y que nos afecta a todos los países del ámbito occidental.
En nuestro caso, hay varios motivos para reforzar la inversión en defensa. En primer lugar, porque queremos reforzar el liderazgo de España en el exterior, porque queremos relanzar nuestro sector público y privado de la defensa y porque necesitamos revitalizar el tejido empresarial, tecnológico e industrial. Tenemos que recuperar tejido industrial, tenemos que apostar por la inversión en tecnología. Por lo tanto, también la inversión en defensa es, en este objetivo, una palanca absolutamente esencial. El próximo año, nuestro país ostentará, en el segundo semestre, la presidencia del Consejo de la Unión Europea, lo que va a aumentar la visibilidad de España. Es una gran oportunidad y es una oportunidad que no podemos dejar de aprovechar. En estos momentos, la situación internacional, como he dicho, con el conflicto de Ucrania, ha reforzado también en la sociedad española su visión sobre la defensa. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces hay intangibles que están actuando para movilizar los recursos. Nuestro papel internacional, pero también el apoyo de la sociedad española a la defensa son fundamentales. Es verdad que la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos es muy distinta a lo que sucedía hace unos años. La sociedad percibe, la sociedad española, que es necesario incrementar los recursos, porque también es consciente de que necesita más seguridad, más defensa. El Gobierno lo ha priorizado en la ley fundamental, que es la Ley de Presupuestos, y nuestro país está haciendo un gran esfuerzo para mejorar nuestra capacidad de disuasión y la respuesta ante las amenazas que afrontamos. El incremento en defensa de los presupuestos generales del Estado para el año 2023 es de un 25,8%. Indudablemente es un incremento histórico. Hay un antes y un después de este incremento, pero también ustedes saben muy bien que este incremento va prácticamente orientado a los programas especiales de modernización. Es decir, tienen mucho que ver con el panorama geoestratégico, tienen mucho que ver con nuestras necesidades de la defensa, de las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, pero sobre todo son una apuesta decidida por la industria de defensa, por lo que denominamos la base industrial y tecnológica de la defensa. Tenemos que reconocer, por lo tanto, que seguridad y defensa, como bienes públicos garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, tienen en las Fuerzas Armadas una herramienta fundamental para preservar nuestro marco de convivencia. Tenemos que recordar que las misiones de las Fuerzas Armadas, su valor está recogido en la Constitución española. Como digo, el entorno actual, la situación geoestratégica requieren unas Fuerzas Armadas con una adaptación constante para poder optimizar su eficacia operativa y para asumir sus responsabilidades en el ámbito de la defensa nacional, pero también de nuestros socios europeos y el fortalecimiento del vínculo transatlántico en el marco de la OTAN. En este contexto, contar con unas Fuerzas Armadas modernas, ágiles, colaborativas, abiertas al cambio, dispuestas para actuar en la defensa de nuestros intereses, es fundamental. Pero también tenemos que señalar que esta labor de modernización y mejora de capacidades requiere sumar esfuerzos. Y la Fundación Círculo también tiene el espacio de ser este punto de encuentro para reflexionar sobre temas críticos y de actualidad. Es muy importante, como aquí se ha dicho, colaborar a que los ciudadanos perciban estos objetivos, los hagan suyos, contribuir a la cultura de defensa, pero también a
que todos estemos detrás de la necesidad de invertir en defensa. El presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, se comprometió, como ya se ha señalado aquí en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid el pasado mes de junio, a que nuestro país alcanzaría en el año 2029 la inversión del 2% de nuestro PIB en seguridad y defensa. Yo quiero subrayar que hay que hablar de inversión. Es un gasto, pero sobre todo es una inversión. Y hacia ese objetivo inversor caminamos. Con este presupuesto tan importante para el año 2023, ¿qué alcanzaremos en 2023? Pues alcanzaremos el 1,2% del PIB en el próximo año. Es decir, que el esfuerzo que vamos a realizar en 2023 necesitamos mantenerlo de una forma constante, y ese es nuestro compromiso, pero también es un mensaje esencial hacia el sector industrial y empresarial, porque lo que hace es desplegar un escenario de seguridad y confianza. Es un escenario de garantía de inversión, no solo de un año, sino una inversión constante, sostenida y con objetivos muy claros. La necesaria y permanente actualización de nuestras capacidades militares con nuevos y ambiciosos programas de modernización, como el sistema FCAS, el avión de caza de sexta generación, en colaboración con nuestros socios europeos, es un objetivo que tiene que cambiar el sector industrial y tecnológico en España, como lo hizo en los años 80 y 90 el programa Eurofighter. Y ese es nuestro objetivo, que sirva de revulsivo para nuestra red industrial y empresarial. Pero lo mismo tengo que decir de las nuevas inversiones en la Armada, desde las nuevas fragatas F-110 a todo el programa BAM-IS que estamos desarrollando. Por supuesto, no olvidamos el sector terreno, tan importante para las Fuerzas Armadas y para el Ministerio de Defensa. Y tenemos muchos programas que ustedes han visto reflejados en los presupuestos generales del Estado. Pero qué duda cabe que nuestra insignia de inversión en este ámbito es el VCR 8x8 Dragón. Pero ya tenemos visión de qué debemos hacer para no perder ese tren de la inversión en el sector terreno. Desde luego, por supuesto, y como es muy importante, merece la pena resaltarlo, como es el BAC. Para nosotros este vehículo es el futuro que tiene que modificar, cambiar y ser el revulsivo de las inversiones también en el ámbito de defensa. Por supuesto, este escenario, este compromiso nos conduce a un proceso irreversible de incremento paulatino del presupuesto de defensa, que desde luego nos afecta a todos, a las Fuerzas Armadas, a la industria de la defensa, un escenario nuevo que nos obliga a incrementar, sí, nuestro esfuerzo, pero también tenemos un compromiso con la sociedad española. Todos, desde el Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas, a la industria, tenemos el compromiso con la sociedad española de obtener el máximo rendimiento en términos económicos, industriales, sociales, de empleo. La industria de defensa tiene que responder al incremento de esta demanda de equipos y sistemas. Y no pueden las industrias trabajar como lo venían haciendo. Tienen que dar no solo el salto de calidad con inversión en I+D+I, sino también el salto en la producción. Y esto es absolutamente imprescindible. Señoras y señores, el año que viene vamos a tener una inversión de 4.900 millones de euros. Esto exige en 12 meses
no solo un esfuerzo para el Ministerio de Defensa o para las Fuerzas Armadas, sino también para la propia industria, que tiene que absorber estos contratos en un ejercicio presupuestario. El Ministerio de Defensa, qué duda cabe, que apoya los esfuerzos de la industria nacional, de la que nos sentimos muy orgullosos. Y creemos, además, que es absolutamente imprescindible para liderar y, sobre todo, participar en proyectos de la Comisión Europea. Porque el panorama geoestratégico ha cambiado todo. Ya no es la defensa un asunto solo de los Estados. Ya no es la defensa solo un asunto de la OTAN. Ya la defensa también es un asunto de la Comisión Europea. Y si es un asunto de la Comisión Europea, también la Comisión Europea es muy consciente de que necesita un instrumento financiero para apoyar ese pilar europeo de la defensa. Y ese instrumento para nosotros es el Plan de Acción Europeo de la Defensa, con el EDAP, con el que estamos profundamente comprometidos, y uno de sus principales pilares, que es el Fondo Europeo de Defensa. Esto es lo que ha marcado un cambio radical en Europa. Saben que este fondo precisamente se presentó aquí en Madrid en la cumbre de la OTAN. Lo hizo la Comisión Europea, lo hizo junto con el presidente del Gobierno de España. ¿Y para qué? ¿Por qué este Fondo Europeo de Defensa? Pues lo que hace es la promoción y la cofinanciación de proyectos colaborativos de investigación y desarrollo de productos y tecnologías de defensa. Y esto es lo fundamental. La Unión Europea se compromete a liderar el cambio. Y ese cambio es, sobre todo, investigación. Eso es lo que ha elegido apoyar la Comisión Europea en el ámbito de la defensa. Por nuestra parte, el disponer de un mayor recurso presupuestario para la defensa nos ha permitido participar en este fondo, y somos uno de los países que estamos participando en el mismo. Pero insisto, nuestra obligación como gestores públicos es emplear cada euro de la manera más eficiente posible. Es nuestro compromiso con los españoles, es un deber permanente con la sociedad. Aquí ya se ha dicho, y permítanme que lo subraye antes de terminar mi exposición, la inversión en defensa es una inversión en paz, es una inversión en seguridad, es una inversión en industria nacional, en puestos de trabajo, porque no estamos hablando solo y únicamente de capacidades militares, sino también estamos hablando de apoyo a la economía, a la empresa, el empleo y la cohesión territorial. Permítanme subrayar una vez más el compromiso del Ministerio de Defensa y de la Secretaría de Estado con, por supuesto, la sociedad en su conjunto, pero también y muy especialmente con la industria, la universidad, el empresariado, todos los agentes sociales. El Club Diálogos para la Democracia es un gran exponente y ejemplo para nuestras políticas, ya que contribuye a vertebrar una sociedad cada vez más tolerante, abierta y plural, siempre de una manera independiente y marcadamente plural, a lo que les animo a seguir en esta línea clave de éxito. Por cierto, y creo que se ha subrayado poco y es muy importante, hemos logrado en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, donde ya se ha votado, que no solo el Gobierno y los socios de Gobierno hayan apoyado el presupuesto, también lo ha hecho el Partido Popular. Merece la pena en estos tiempos subrayarlo, porque es un ejemplo de políticas de Estado, de políticas que están apostando por inversiones de muy largo recorrido, buscando el máximo consenso. Creo, señor presidente, que esos son también los valores del Club Diálogos para la Democracia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, secretario de Estado. Felicitarte por tu intervención, que ha sido amplia y realmente muy didáctica para que todos entendamos y comprendamos la situación actual en la defensa. Tiene la palabra el moderador, Juan Moscoso del Prado, que es profesor en el Centro de Economía Global y Geopolítica del SADE y exdiputado de las Cortes Federales. Muchas gracias, Antonio, por invitarme hoy a esta sesión y a moderar estas preguntas. Y buenos días a todos y a todas, y en particular a la Secretaria de Estado, mi querida Amparo. Bueno, han llegado preguntas de varios tipos, estoy aquí con las tarjetas, y voy a intentar ordenarlas, sobre todo centrándolas en el tema que hoy es primordial, que es la cuestión de las inversiones en defensa, de los nuevos programas y del nuevo marco presupuestario que tenemos delante de nosotros y que va a marcar el futuro de la industria de defensa y seguridad en España y en Europa en los próximos años. La primera tiene que ver con lo que la Secretaría de Estado ha mencionado, que es la importancia que ha tenido la creación de un instrumento europeo de defensa, el Fondo Europeo para Inversiones y la coordinación de esos fondos que están llegando a través de los nuevos canales creados de manera complementaria a los fondos Next Generation. Y la pregunta es, Secretario de Estado, ¿es posible que en este nuevo entorno se pueda hablar de la aprobación o de la puesta en marcha de una nueva ley de financiación de defensa para soportar estos o para invertir en estos programas especiales? Es decir, ¿va a haber algún tipo de esfuerzo legislativo económico que respalde esta nueva realidad de inversiones? Si quieres, podemos ir haciendo uno a uno. ¿O todas? Bueno, pues esta sería la primera. La segunda, que es la única que tengo firmada con remite, que la envía Julio Juan Prieto, el director general de las Industrias de Defensa. Julio Juan pregunta si dentro de las prioridades que algunas ya hemos mencionado, los principales programas, el EFCA, el 8x8, las fragatas F-110, etcétera, sí podríamos conocer algo más de cuáles son las áreas que podrían ser prioritarias para España de manera complementaria. Y eso me lleva también a otra pregunta que tiene que ver con la inversión en programas o proyectos de capacidades operativas en materia de ciberdefensa y ciberseguridad. Creo que la ciberseguridad es un tema muy importante y que quizá podríamos hablar un poco más hoy. Y la tercera, con la que ya cerraría esta primera tanda, tiene que ver con una valoración sobre el recorrido hasta ahora de las iniciativas de partenariado público-privado, la cooperación público-privada, que hemos visto como, por ejemplo, en la puesta en marcha de los fondos europeos es fundamental, y utilizando como ejemplo la experiencia de ISDESAT, tenemos aquí al almirante Bolívar, queremos saber si están en el Ministerio satisfechos con estas experiencias y si veremos más ejemplos similares en el futuro. Gracias. Muchas gracias. Como he señalado, los dos grandes pilares, los dos grandes instrumentos que tiene España y la Unión Europea son, por una parte, la ley de presupuestos. Es la verdadera ley de financiación de todos los programas. Es una ley que aprueba el Parlamento y donde están todas las inversiones, por cierto, que muchas de ellas son, la inmensa mayoría, son plurianuales. Y precisamente porque son plurianuales es necesario que el Parlamento conozca cuáles son las inversiones previstas en los próximos años. El escenario lo conocen y está en la Ley de Presupuestos, que es ley de obligado cumplimiento. Alcanzar el 2% en 2029. Un incremento en el año 2023 del 25,8% y con un esfuerzo inversor de 4.900 millones de euros. Por lo tanto, este es el instrumento jurídico. Este es. Con respecto a la Unión Europea, más allá de que, por supuesto, el Ministerio de Defensa gestiona fondos europeos en colaboración con otros ministerios, es lógico, y sobre todo aquellos que van dedicados a nuevas tecnologías,
a tecnologías TIC, los que van, y esto es muy, muy especial, todos los que van a eficiencia energética y los que van a formación. Son los 3 grandes pilares de los fondos europeos que recibe vía colaboraciones del Ministerio con otros organismos. Pero yo creo que merece la pena resaltar que si estamos hablando de cambio de paradigma, de que hoy la sociedad europea y, por lo tanto, la sociedad española es consciente de que necesita ese pilar europeo de la defensa, necesita que se involucre la Comisión. Y al involucrarse la Comisión tiene que tener un instrumento. Ese instrumento jurídico es el que hemos llamado el Fondo Europeo de Defensa. El Fondo Europeo de Defensa, ¿por qué apuesta? Porque es un fondo económico, sí, con un objetivo orientado a la defensa, pero que apuesta por la tecnología, y esto creo que merece la pena subrayarlo. Áreas prioritarias, como he señalado, nosotros tenemos que atender los requerimientos de modernización de las Fuerzas Armadas en línea con nuestros socios europeos y transatlánticos, es decir, en el marco de la OTAN. Necesitamos la modernización de nuestras Fuerzas Armadas para que puedan cumplir sus misiones, entre ellas las misiones de mantenimiento de la paz que realiza en colaboración con la ONU, con la Unión Europea y con la OTAN. Pero, por supuesto, también las altas responsabilidades que la Constitución española pone en manos de las Fuerzas Armadas. Para ello, ¿qué necesitamos? Nuestra apuesta es por unas Fuerzas Armadas modernas que puedan responder a las misiones encomendadas, pero además que en las prioridades estemos apostando por la industria nacional. Ya no estamos en los años 80 y 90, donde nosotros pedíamos retorno industrial de la inversión que se iba afuera. No, nosotros tenemos que competir en el diseño, en el proyecto, en la realización de los proyectos y, por supuesto, también en la producción. Esto es una decisión estratégica de muy largo recorrido. Significa que vamos a priorizar los proyectos tecnológicos de I+D+I, sin lugar a dudas, pero también aquellos proyectos de modernización que sabemos que son un revulsivo para nuestra industria. Por supuesto, FCAS es un antes y un después. Todas nuestras inversiones en la industria naval para reforzar las capacidades de la Armada, pero, por supuesto, toda la inversión que estamos realizando en el ámbito terreno, el que afecta al Ejército de Tierra. Por lo tanto, aquí la prioridad es I+D+I de defensa y la prioridad es que apostamos decididamente por la industria nacional. Tiene un objetivo, yo lo he señalado y no me importa volver a insistir en ello. Nosotros queremos, además, fortalecer nuestro tejido industrial y empresarial. Nosotros necesitamos más empleo de calidad, altamente cualificado, y eso lo da el empleo industrial. Eso sin lugar a dudas, pero también nuestro país necesita una vertebración social y económica, a la que contribuye de una manera decisiva la industria de defensa. Por todo ello, ¿cuál es nuestra apuesta? Somos muy conscientes de que esto no es una cuestión solo que compete a los poderes públicos. Nosotros estamos absolutamente persuadidos que vamos a ser más eficientes con la colaboración público-privada. El almirante Bolívar sabe que
comparto todas y cada una de las reflexiones que ha puesto sobre la mesa, precisamente porque el modelo ISDESAT es un modelo de éxito. Hay muchas formas y muchas fórmulas de colaboración público-privada. ISDESAT es un modelo. Nosotros en este momento también lo que estamos apostando es por la independencia y autonomía de las empresas, pero eso sí, nuestra colaboración es transmitir la confianza del incremento presupuestario sostenido y además que conozcan cuáles son nuestras prioridades para que tengan un escenario seguro y confiable. Y con ese escenario seguro y confiable, la colaboración de la Administración del Ministerio de Defensa y las industrias será una realidad y además va a ser una realidad de éxito. Muchas gracias, secretario de Estado. El esfuerzo inversor tecnológico de aumento de capacidades, tal y como os he explicado, y en el nuevo marco geopolítico, también tiene una dimensión internacional y no solamente europea. Hay varias preguntas que inciden en esa cuestión. ¿Cuál es también la posición del Ministerio, que yo sé que es de apoyo a los esfuerzos de internacionalizar las ventas, de exportaciones, de apoyo a los buenos ejemplos que hemos conocido, el EFCAS, Navantia, por ejemplo, tiene una capacidad exportadora muy importante, y preguntan si se va a acompañar también este refuerzo con un impulso a la presencia estratégica de la industria española en los mercados mundiales de defensa. Sí. Así es, y es uno de nuestros objetivos. Las empresas de defensa están muy internacionalizadas, pero también es muy cierto que la carta de presentación de muchas de ellas es que forman parte de esa base industrial y tecnológica de la defensa en España. Y nosotros queremos seguir en esa línea. Aquí se han puesto ejemplos de éxito, como es el caso de Navantia, que recientemente ha firmado un memorándum de entendimiento con Arabia Saudita para ampliar el número de buques que están fabricando para este país. Y lo mismo sucede en el ámbito aeronáutico o terrestre. Y nosotros sabemos que nuestras empresas son competitivas, que nuestras empresas llevan mucho tiempo participando en un escenario internacional difícil, altamente competitivo, pero también que lo están haciendo con éxito. Y nosotros vamos a continuar apoyándolas, sobre todo porque somos muy conscientes de que los que trabajan con defensa, los que constituyen esa base industrial y tecnológica de la defensa en España, tienen esa carta de presentación favorable en el ámbito internacional. Última pregunta que tengo formulada. Insisten un poco, ha llegado un correo vía email de los que están viendo por vía streaming el desayuno, sobre la ciberseguridad y ciberdefensa. Nos gustaría oír un poquito más de cuáles son los planes en ese ámbito y qué podemos esperar en los próximos meses. Pues sobre todo que la ciberseguridad no es para defensa un objetivo novedoso. Llevamos trabajando en ciberseguridad muchos años y precisamente ciberdefensa es de alguna manera ejemplar en el trabajo que se realiza en España. El trabajo que se hace en diferentes organismos del Ministerio de Defensa y muy particularmente el CESTI, que está aquí presente su director. Muchas gracias, general, por ese excelente trabajo que realizáis. Un trabajo que es no solo de protección frente a los riesgos y amenazas, sino también de colaboración con las empresas que trabajan en ciberseguridad. Por lo tanto, es un ejemplo de nuestra colaboración público-privada.
Pero yo quiero sobre todo resaltar que INCIBE, que es uno de los organismos del Ministerio de Economía que trabaja muy profundamente con el Ministerio de Defensa, somos de alguna manera su elección prioritaria. ¿Cuál es el objetivo en el año 2023? Nuestras inversiones tienen un incremento absolutamente espectacular, pero tiene mucho que ver con los riesgos y amenazas en el ámbito geoestratégico en el que hoy vivimos. El espacio es la prioridad. El espacio porque es absolutamente imprescindible posicionarse de una manera segura, de posicionar a nuestras empresas y, por supuesto, de tener un control seguro del mismo para garantizar no solo nuestra independencia, libertad, nuestros derechos, sino también porque es uno de los riesgos más importantes que tenemos que afrontar no solo el Ministerio de Defensa o las administraciones públicas, sino también las empresas, las propias empresas. Por lo tanto, el ámbito de la seguridad ciber y hacerlo en el espacio es nuestra prioridad presupuestaria. Pero yo quiero subrayar que no es una novedad, llevamos haciéndolo algunos años y creo que con éxito. Muchas gracias. Y última pregunta, esta la voy a hacer yo. Un poco también en virtud de mi pasado parlamentario. Hay aquí diplomáticos, amigos, embajadores, periodistas, que hemos estado muchos años en la Comisión de Exteriores, Comisión Europea, Economía. Hemos hablado del Plan Europeo de Defensa, del Fondo Europeo de Defensa, pero durante muchos años lo que nos llevaba nuestros principales debates en las Cortes era el Euroejército, la creación del Eurocuerpo, la brigada conjunta y todas estas cuestiones. ¿Cómo podemos complementar esa vieja aspiración política y de seguridad con este nuevo impulso tecnológico, industrial, de inversiones en los próximos años en el marco europeo? Gracias. Qué duda cabe que la mayor integración de Europa es una necesidad, pero los europeos sabemos muy bien que hemos sufrido 2, 3 graves crisis. El Brexit ha sido una y el Brexit ha consumido muchas energías de los europeos, repensando qué Unión Europea quiere, qué nivel de integración y cómo servir más y mejor a los europeos. La segunda es 2 polos, Occidente y Oriente de Europa, con visiones no siempre coincidentes. Polonia, Hungría, esto también hay que colocarlo sobre la mesa. Países que por su trayectoria han sido muy celosos de sus competencias y de una lectura muy ortodoxa de los tratados. Y merece la pena ser respetado, estudiado y necesitamos más diálogo, más comprensión y, desde luego, un mejor entendimiento. El tercer elemento que duda cabe, que Ucrania ha cambiado el panorama. Ahora estamos en las urgencias. ¿Cómo responder a el enorme desafío que supone la invasión ilegal, ilegítima de Ucrania por parte de Rusia? Y esa urgencia también hace que estemos atendiendo a esa necesidad y no tanto a aquello que nos gustaría a muchos, como es orientar el futuro de la Unión Europea. Por eso creo que todos los que estamos en esta mesa hemos insistido muchísimo en cultura de defensa, en que los españoles y los europeos tienen que valorar la importancia de la defensa en clave no solo estratégica,
para que hagan suyo la necesidad de más instrumentos por parte de la Unión para responder, y qué duda cabe que avanzar en elementos comunes sería una muy buena noticia. Como ustedes saben, por aportación sí que tenemos muchos proyectos netamente europeos, pero no un eurocuerpo. Hay que repensarlo, hay que pensarlo y, sobre todo, busquemos cómo fortalecer el pilar europeo de la defensa. Y qué duda cabe, ello sería también un buen instrumento de integración. Ahora bien, tenemos que atender estas urgencias que son las que de verdad nos preocupan en este momento, como es que los ciudadanos europeos sean conscientes de la importancia de la defensa, más recursos presupuestarios para defensa y, por supuesto, hacer frente, apoyar a un país indefenso que ha visto cómo se quebraba su soberanía, cómo se intentaba vulnerar sus libertades con la invasión de Ucrania. Muchas gracias, secretaria de Estado, por su magnífica y brillante intervención. Gracias a los patrocinadores, gracias al moderador y, una vez más, gracias a todos ustedes. Solamente me queda felicitarles a todos ustedes la Navidad y que se cumpla un deseo, yo creo, compartido por todos, que se acabe en este año 2023 la invasión, y como bien decía la secretaria de Estado, la invasión injusta e ilegal, en fin, de Ucrania. Felicidades, y simplemente les comunico que el próximo 12 de enero tendremos un desayuno informativo para tratar otro de los grandes temas, como son los retos de la transición ecológica, que estará como ponente invitado la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera. Nada más, muchas gracias y hasta pronto.